Este PowerPoint, entonces, es el segundo de la función cuadrática. Y son dos cosas esenciales en las que se trabaja. Los puntos de intersección con los dos ejes, el eje Y y el eje X, y la utilidad que tiene el discriminante. Recuerden que el discriminante lo usábamos ya en la ecuación cuadrática, y también les pido las disculpas de antemano si es que me confundo y le digo determinante, ¿ya? El determinante alguna vez lo van a conocer, yo creo. Entonces, partimos con la intersección. Hay una estrategia que se usa para poder graficar las parábolas sin hacer la tabla, que es buscar estos puntos principales, que serían las intersecciones con los ejes y el vértice. De esa forma tengo 4 puntos y puedo hacer un bosquejo de lo que va a ser nuestra parábola. Nosotros hoy, como dice, nos vamos a concentrar en la intersección y el vértice viene en el Power de la próxima semana. Entonces, la intersección con el eje Y. Todos los puntos del eje Y tienen la forma que ahí se muestra, es decir, tienen el valor 0 en la parte del X y luego el valor del Y. Perdón. Entonces, como el 0 va en el eje X, para que sea un punto que está dentro de este eje Y, se debe cumplir lo que dice acá, que la coordenada X sea igual a 0. Entonces, para saber dónde intersecta el eje Y, basta con reemplazar en esta fórmula general X igual a 0. Y como les decía, eso es porque los puntos que están sobre el eje Y tienen esa forma, X igual a 0. Entonces, si lo reemplazamos, eso va a ser 0. Y esto va a ser 0 porque estoy multiplicando un número por 0 y solamente me queda la letra C. Por eso, la intersección con el eje Y es la letra C. ¿Ya? De ahí viene. Entonces, tal como dice acá, el punto, porque ahora ya no es el valor del eje Y, sino que es el punto del plano cartesiano donde se corta, es 0,C. Ese es un punto. Recuerden que tiene que tener las dos coordenadas. Por otro lado, acá hay un ejemplo en que se tiene la parábola de función 2x cuadrado menos 5x más 6. Y ustedes pueden ver que si nos vamos a la letra C, que es un 6 positivo, entonces ya podemos saber inmediatamente que al eje Y lo va a cortar en el punto 0,6. El eje Y, la intersección con el eje Y es la intersección más fácil. La otra no es que sea difícil, pero aquí ya tienen que volver a recordar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver primero que todos los puntos que están sobre el eje X tienen esa forma. Valen 0 en el eje Y, por eso están abajo, y en el eje X es el valor que le corresponda. Por lo tanto, vamos a reemplazar por ese 0 en el Y, que sería este de acá, la f de x, y nos quedaría una expresión de esta forma. 0 igual a x cuadrado más bx más 0, y hay que resolver eso para poder saber los puntos de intersección. Y como les señala aquí, lo que hay es una ecuación cuadrática, que es lo que acabamos de estudiar en los Power anteriores. Así que la intersección con el eje X, como ya lo habíamos visto en alguna instancia, es resolver la ecuación cuadrática. Entonces, si tengo esa función, que sería x cuadrado más 3x más 2, hay que calcular los puntos de intersección de esa parábola con el eje X. Y para eso se resuelve esta ecuación cuadrática. Entonces la estrategia que vamos a usar es factorizar, en que buscamos dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 3. Yo esta estrategia la utilizo cuando el x cuadrado está solo, cuando no hay ningún número aquí acompañándola. Si encuentro rápidamente los números, los factorizo y resuelvo el problema rápidamente. Si no es posible, aplico fórmula. Eso es como el procedimiento que yo suelo utilizar. Entonces, estos números que multiplicados me dan 2 y sumados me dan 3 serían el 2 y el 1. Entonces, tengo dos números que multiplicados me dan 0. El primer número es x más 2
y el segundo es x más 1. Por lo tanto, el primero es 0 o el segundo es 0. Por eso se plantean estas ecuaciones. Y de aquí al despejar el x, se obtiene que puede ser menos 2 o bien menos 1. Así que los puntos donde intersecta esta parábola al eje x serían los puntos menos 2 y menos 1. En resumen, cuando se quiera conocer entonces la intersección de la función con el eje x, lo que se va a hacer es resolver una ecuación cuadrática y se va a usar cualquiera de las estrategias anteriores que se habían visto. Y aquí ya hay algunos ejercicios. Por ejemplo, vamos a ir haciéndolo un poquito rápido, algunos de ellos, para después avanzar al otro punto. En la letra A, ¿cuál es el valor de las coordenadas del punto en que esa función intersecta al eje Y? 0, menos 176. Exacto, muy bien. En X vale 0 y en Y vale la letra C, que es menos 176. ¿Y se les ocurre cómo realizar el procedimiento para encontrar la intersección con el eje X? Creo que no. No. Ya, yo les doy una estrategia. Como yo les dije, la estrategia fácil y mecánica, así como sin analizar, pero que igual lo lleva a buen resultado, solo que es un poquito más largo. Cuando no tengo un número que acompañe al x cuadrado, yo hago la factorización y luego obtengo los valores. En este caso tengo un número con x cuadrado, entonces mecánicamente yo me iría a la fórmula menos b más menos la raíz del discriminante partido por 2a. Eso yo haría mecánicamente. Ahora, lo que tenemos aquí es una ecuación cuadrática. Lo voy a escribir más arriba, 2x cuadrado. Esto es solo para mostrarles otras estrategias que pueden utilizar. Me di cuenta que son puros números pares, el 2, el 6, el 176. Así que a lo que voy a recurrir, como eso es igual a 0, voy a dividir toda la ecuación por 2, para que el x me quede solito. Lo voy a dividir por, me quedo feo el 2. Ahora sí, divido por 2. Entonces, este primer término, 2x cuadrado, al dividirlo por 2, se va a simplificar el 2. Lo voy a anotar aquí de todas formas. Esto también se va a dividir por 2. Y esto también se va a dividir por 2. Entonces, se van a simplificar estos dos de acá. Este 2 se simplifica con este 6 y me da 3. Y este 2 se simplifica con el 176 y me da 88. Y 0 dividido por 2 sigue siendo 0, así que se deja igual. Así que lo que se obtiene es x cuadrado menos 3x menos 88. Y aquí es fácil buscar los números. Aquí yo ya puedo empezar entonces a pensar en dos números que multiplicados me den menos 88 y sumados me den menos 3. Entonces tenemos algo de esta forma. Tenemos que buscar esos dos números. ¿Alguien tiene alguna idea de qué par de números podría ser? ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? Ahora estamos en la misma situación del ejemplo que les mostré, en que debemos buscar dos números que multiplicados me den el valor de acá, que es el menos 88, y sumados me den menos 3. Menos 11 y 8. Muy bien.
Entonces tenemos el menos 11 y tenemos el 8 positivo, porque 8 por 11 es 88 y como son de signos distintos me da el menos 88 y si lo sumo me da menos 3. Entonces la solución vienen a ser esos mismos valores, pero con el signo contrario, porque necesito que el paréntesis se haga 0. Entonces, para que el primer paréntesis sea 0, el x en vez de ser menos 11 debe ser 11 positivo. Y en el segundo, en vez de ser 8, debería ser menos 8. Así que los puntos de intersección sería 11,0 y menos 8,0. Esta es otra estrategia que les doy para cuando se presenten este tipo de problemas. Por ejemplo, la letra E, no la voy a hacer, pero les voy a explicar. Tengo 3x cuadrado, 18x y 27. Esos tres números se pueden dividir por 3 y de esa forma vamos a poder usar esta misma estrategia, ¿ya? El 3 dividido por 3 me da 1, entonces me queda el x cuadrado solo. 18 dividido por 3 me da 6 y 27 dividido por 3 me da 9. Entonces me quedaría buscar dos números que multiplicados me den 9 y sumados me den 6. Es más sencillo, ¿ya? Y de hecho, la letra F, para poder despejarlo, igual es rápido. Vamos a hacer la letra F para que no se queden en que las funciones que le van a aparecer son solamente de la forma completa, sino que también pueden aparecer así. Primero, partamos con la intersección, con el eje Y. ¿Cuánto vale la intersección con el eje Y? Siempre es 0, algo. ¿Cuánto será ese algo? 196. Exacto, muy bien. Es la letra C, ahí está. Intersección con el eje Y, 196. Ahora nos falta la intersección con el eje X. Y para eso hay que resolverla. Entonces lo que vamos a tener es... Voy a poner para que me raye blanco esto. Tenemos menos x cuadrado más 196 igual a 0. ¿Qué hacemos? ¿Cómo despejamos la x? Factorizar. ¿Qué voy a factorizar? La x elevado. ¿Ya? ¿Y por cuánto factorizo? Por 2, por x. Pero el 196 no tiene x. Ah, verdad, po. Este es el caso más sencillo. Por 196 entonces, po. Más sencillo. Que no hay que factorizar, Ale. Hay que solamente despejar porque tengo solamente una letra x. Entonces me bastaría con... Entonces hay que mover el Eso, 196 para el otro lado. eso. Muy bien. Este caso era más sencillo. Ha aportado harto, en física también. El 196 al pasarlo al otro lado también me va a quedar negativo, porque estaba sumando. Pero como tengo el menos x y el menos 196 y esos menos molestan, podemos multiplicar por menos 1 para quitar ese signo. Entonces me quedaría menos x por menos 1, me da x positivo, y menos 196 por menos 1 me da 196. Y ahora lo último que nos faltaría, ¿qué sería? Sacar la raíz. Excelente. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada. Y aquí viene el paso que a muchos a lo mejor se les puede olvidar. Y voy a poner la respuesta correcta si es que se equivocan, para que se equivoquen. No es broma, es para saber qué es lo que está fallando. Y vamos a calcular la raíz cuadrada de 196. Y recuerden que el resultado nos da positivo y negativo. Y la raíz de 196 es 13. Entonces, las intersecciones del eje X serían con el más 13 y el menos 13. Lo voy a anotar aquí. La primera sería 13,0 y la otra sería menos 13,0. Esa es la forma de encontrar las intersecciones. Es decir, se resuelve la ecuación cuadrática.
¿Duda o consultas antes de avanzar? Ya. Esto queda grabado y apenas terminemos yo lo voy a subir a YouTube para enviárselo al tiro, ¿ya? El reforzamiento de física también ya fue enviado. El discriminante, ahora para una función cuadrática. El discriminante es importante, ¿ya? Y era el que nos decía las soluciones que tenía esta ecuación cuadrática. Recuerden, estaba hablando de la ecuación cuadrática. Ahora, como la ecuación cuadrática nos aparece cuando buscamos la intersección con el eje X, las soluciones o lo que nos indicaba el discriminante va a ser relación directamente con los puntos que intersectan al eje X. Porque en ese contexto nosotros volvemos a la ecuación cuadrática. Entonces, una forma de llamársele a estos puntos que cortan el eje X se le llaman ceros de la función, porque es cuando la función la igualamos a cero, ¿ya? También hay otros lugares donde le llaman las raíces de la función. Entonces, si el discriminante nos daba positivo, la función cuadrática la ecuación tenía dos soluciones, y eso quiere decir que la función va a cortar en 2 puntos al eje X, va a tener 2 ceros en el eje X. Por otro lado, si tiene un valor igual a 0 el discriminante, teníamos una solución de la función cuadrática, y eso implica entonces que vamos a tener un 0 de la función, es decir, va a cortar en un punto al eje X, y por otro lado, si es negativo, no va a cortar al eje X, la ecuación no tiene solución, y como dice acá, las soluciones son números complejos, que los van a conocer el próximo año. ¿Dudas con esto? Ya. Entonces, vamos a la actividad en que hay que señalar cuál o cuáles de las siguientes funciones no intersectan al eje X. ¿Ya? No quise decirle directamente calcula el discriminante, sino que le digo cuáles no intersectan al eje X. Entonces, ¿de qué forma yo puedo saber cuáles no intersectan al eje X? ¿De qué forma? ¿Cómo lo harían? Por ejemplo, si en la prueba le aparece esto y dice, aparecen las alternativas 1, 2, 3 y 4, les pongo 4 funciones y les digo cuál o cuáles de las siguientes no intersectan al eje X. ¿Cómo resuelven ese problema? Buscando el discriminante. Eso, lo único que tienen que hacer es buscar el discriminante. Muy bien, Cintia. Y recordar que las que no intersectan al eje X es porque el discriminante me da negativo. Entonces van a tener que buscar el discriminante de cada una de ellas, y aquellos que les den negativo, entonces no intersectan al eje X. Vamos a hacer 3 de ellas. Díganme cuáles. Las primeras 3 que escuches son las que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? La F. F. ¿Qué más? Sabía que iban a elegir la F. ¿Cuál otra? La B. No, la C, la C. Sí. ¿Y cuál otra? Ya, vamos a hacer esas dos porque no dijeron nada más. Me voy a aprovechar. Vamos a partir con la letra F. En ese caso, hay que reconocer primero A, B y C. Lo voy a hacer aquí al lado. ¿Cuánto vale la letra A de esa función? 0,5 X elevado. Estamos en la C. Vamos a partir con la C. ¿Ya? Me dijo la F. ¿Dije F? Ya me equivoqué. Partimos con la C. Perdón. 7 Muy bien. X
elevado. Ojo, la A letra A ver. es solamente 7. ¿Ya? Sí, No se ya. olviden. Sí, perdón. Perdonada. La letra B, ¿cuál será? Menos 21. ¿Y la letra C? 0. Muy bien. 0. ¿Alguien iba a decir algo? No se alcanzó a escuchar bien un audio. Ya, entonces ahora se reemplaza en la fórmula, que era B al cuadrado menos 4 por A por C. Esa era la fórmula del discriminante. Entonces vamos a calcular. El B vale 21, así que hacemos el menos 21 al cuadrado. Y le restamos 4 por A, que es 7, por C, que es 0. Entonces, 21 al cuadrado, ¿cuánto les da? Yo ya lo tengo acá. 441. Muy bien. 441. 4 por 7 es 28 y 28 por 0 es 0. Así que si a 41 le quitamos 0, perdón, a 441 le quitamos 0, sigue siendo 441. Entonces, la letra C es alguna de estas funciones que no intersecta el eje X. ¿Sí o no? ¿Intersecta el eje X o no? Sí. Si lo intersecta y en 2 puntos, por lo tanto, no forma parte de las funciones que a mí me piden reconocer como las que intersectan al eje X. De hecho, como no les pedí que calcularan el discriminante, ustedes podrían haber llegado solo a este punto, darse cuenta que en la resta, el que está a la izquierda me queda positivo porque está al cuadrado, y lo que está a la derecha me da 0. Entonces el resultado final sí o sí me va a dar positivo. Por lo tanto, ya podrían haber deducido ustedes, previo al cálculo, que sí iba a cortar al eje X. Vamos ahora entonces. Sí, no escuché nada. Entonces, cuando era positivo, sí intersecta con el eje X y cuando es Exacto, negativo, no. exacto. Y cuando Ah, es ya, 0, ya. lo corta en un solo punto. Gracias. De nada. Ya. Entonces, mantuve ahí, perdón, la fórmula del discriminante. Vamos a ir ahora por la letra F. Entonces, ahora sí, les voy a pedir la letra A, B y C de la F. ¿Cuánto vale A? 0,5. 0,5. ¿Cuánto vale B? 1,5. ¿Y C? Menos 2. Muy bien. Entonces, ahora vamos a reemplazar en la fórmula. Tendríamos B al cuadrado, es decir, 1,5 al cuadrado, menos 4 por A, que sería 0,5, por C, que es menos 2. Entonces, hasta este punto, ¿alguien ya sería capaz de decirme si va a cortar o no al eje X? ¿Alguien se le ocurre si es que se puede saber ya? Ya,
como no se le Sí, ocurre. va a ¿Sí? pasar. ¿Ah? Sí, ¿Y cómo lo supo? porque ahí está el 4 con el -2 y ahí va a quedar positivo igual porque sí, po. Muy bien. Está en lo correcto y era la estrategia que, si ustedes la utilizan, van a ganar tiempo porque no van a resolver el problema, sino que solamente van a analizar los signos. Tengo un 1,5 al cuadrado que me da positivo y la multiplicación de al lado. Tengo el -4 con el -2 que me va a hacer que el resultado completo también sea positivo. Así que voy a sumar dos números positivos. Por lo tanto, van a intersectar al eje X. Está en lo correcto, Lali. De todas formas, lo vamos a calcular. 1,5 al cuadrado sería 2,25 más, porque tengo dos signos menos, sería 4 por 0,5 y por 2, lo que me da 4. Así que el resultado sería 6,25. Así que sí corta el eje X, por lo tanto, no me sirve dentro de estos valores que estábamos buscando. Y aquí ya pueden ver la pauta para identificar cuáles eran las que no cortaban al eje X, en que la estrategia era esta de estar buscando el discriminante y en este caso buscar los discriminantes negativos, que son los que me sirven. ¿Dudas o consultas? Esta es la clase Yo de no. hoy, ¿sí? Ya. Esta es la clase de hoy, era cortita, eran las intersecciones más que nada, y la hice corta porque para poder resolver las actividades que le propuse, igual tenían que hacer este cálculo, y ese cálculo a lo mejor les podía tomar un poquito más de tiempo, ¿ya? La próxima semana viene el Power 3, van a ver el vértice, y en relación al vértice se va a ver cómo encontrar las coordenadas del vértice. Les voy a presentar dos estrategias. Se va a ver también la forma canónica de escribir una función cuadrática, que es una forma en que usted la ve y sabe inmediatamente cuál es la coordenada de los vértices, ¿ya? Es mucho más rápida y le sirve mucho para ganar tiempo en distintas evaluaciones. Y por último, el eje de simetría, que era esta línea recta que me dividía la parábola en dos partes iguales, ¿ya? Vamos a escribirlo como una función, como una recta. Y eso, también son cosas súper cortitas. Así que van a tener toda la semana para trabajarlo. El lunes van a trabajarlo de forma autónoma y el jueves vamos a resolver todas las dudas que les queden para que la próxima semana que va a iniciar la evaluación, ustedes tengan claridad sobre eso, ¿ya?